Bienvenidos a su podcast Cambio de Ideas, aquí donde hablamos sobre cambiar mentalidades y cambiar esa conciencia social. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos todos ustedes a su podcast Cambiando Ideas, aquí donde hablamos de problemas de conciencia social, de movimientos sociales y de la labor social en sí. El día de hoy tengo un tema bastante interesante y bastante entretenido finalmente, pues vamos a remembranzar un poco la historia de los movimientos sociales y un poco del por qué todo este proceso de los movimientos. Cabe recalcar que este tema ya es muy hablado por muchas personas, es muy hablado y conocido por estudiosos que se dedican a entender las situaciones sociales, las situaciones que pasan en el mundo, las situaciones que, quieras o no, pues siempre están presentes pero no las vemos, ¿no? Y para comenzar me gustaría hablar un poco más sobre las masas, el conjunto de estas personas que habitan en un determinado lugar y que son dirigidas finalmente por una persona, influenciadas por un status quo, como se le dice, ¿no? Quiero basarme mucho de lo que dice Ortega y Gasset en su ensayo que hizo ya hace algunos años, que se llama La subida del nivel histórico, donde menciona que el imperio se ve también reflejado en las masas como una sociedad humana, aristócrata. Y eso me hace mucho reflexionar acerca de esta situación que siempre se vive, y más que nada en los países como en los países latinoamericanos, porque siempre desde sus inicios como consolidación de países se han visto muchos movimientos sociales, por así mencionar en México, no sé, la independencia de México, la Revolución Mexicana, entre otras, la Guerra de Reforma finalmente. Pues estas acciones, estos eventos se han hecho a partir de un problema, de un conflicto interno que ha habido en estas naciones. Finalmente, las masas se han hecho indóciles frente a las minorías. Quiere decir que hay una cierta barrera entre, por así decirlo, entre el Estado que los gobierna y la masa, ¿no? Siempre hay una cierta inconformidad, una cierta inquietud en esa cuestión. Entonces siempre va a haber una lucha, siempre va a haber un esfuerzo por parte de ambos bandos. Debemos de recordar que en el siglo XVIII, allá en Francia, durante los acontecimientos de la Revolución Francesa, que fue también muy clave para entender todo este proceso de las luchas sociales, pues durante ese conflicto, en ese margen, también se dio un acontecimiento muy histórico porque por primera vez se dieron a conocer los derechos humanos de los ciudadanos. Y pues algo que cabe recalcar es que dicta este decreto, este documento, que los ciudadanos tienen derechos por el hecho de nacer, por el hecho de llegar al mundo. Una persona va a gozar de esos derechos que dicta. Y en cierta forma, pues muchos países, muchos sistemas mencionan que el ser humano tiene derecho a la libertad de expresión, expresarse. Y pues en cierta forma está bien que el hombre busque su bienestar, busque siempre esa comodidad que él desee, ¿no? Esa es la razón, su razón totalitaria de cómo un ser humano debería vivir, debería existir. La razón por la cual las personas salen a las calles es para hacer un cambio social. Me gustaría mucho intervenir aquí diciendo muchas corrientes, un acontecimiento en particular que pasó aquí en México en 2014.
fue la situación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue un acontecimiento a nivel mundial, un acontecimiento que se extendió por todo el mundo. Hubieron noticias tratando esta temática de la desaparición forzada de 43 estudiantes. Aquí en México no es la excepción, como habitualmente se le conoce, ya había sucedido algo parecido, pero más violento que en el 68, la masacre de Tlatelolco. Muchas personas estudiaron este caso y me gustaría mencionar una banda de rock llamada León, que sacó una canción que se llama Yo te pido. Yo te pido. Y en cierta manera estas canciones sirven como un estandarte para llevar a cabo todo, para conmover, vaya, los sentimientos, porque también hay que tratar eso. O sea, cuando una persona goza de un estatus, cuando una persona es un líder, por así decirlo, las personas gozan de ese estatus, de ese beneficio, de ese poder que tienen sobre los medios, en este caso la música, ¿no? Para conmover a un pueblo, para conmover a una sociedad. Dentro del videoclip podemos ver muchos aspectos sobre lo que se vivió, lo que era, lo que fue, vaya, ese movimiento en ese año de 2014. Y pues a raíz de eso, recordemos que también hasta el día de hoy ha habido manifestaciones políticas, manifestaciones de índole de libertad de derechos sexuales, libertad de derechos de pensar. Hasta el día de hoy, en plena pandemia, hemos visto en cierta forma esa libertad de expresión al expresar que las vacunas no te van a salvar, de que el COVID es un invento del gobierno. Pero finalmente es válido todo eso, es válido porque hay un cierto conflicto entre la misma masa también, entre los diferentes sectores de la población. Existe ese conflicto, esa libertad de pensamiento, esa libertad esa libertad, pues, de querer dar a conocer sus ideas. Pero igual se hace una pregunta Gasset en su texto de la subida del nivel histórico. Se pregunta ¿por qué la masa interviene en todo y por qué violentamente? Cabe recalcar que a manera de una opinión personal, yo siento que el ser humano tiene muchas cualidades y aún así, y también tiene muchas, ¿cómo sería lo contrario de no cualidades? Y una de ellas sería la violencia. A veces el ser humano suele ser muy violento y solo actúa no con razón, sino que por instinto se podría denominar de alguna u otra forma, siguiendo obviamente también a un líder, por así decirlo. Entonces el ser humano actúa a raíz de eso. Dice que la violencia es el último medio para defender su razón, por así decirlo, su ideal y la justicia. Y en cierta manera suena contradictorio, pero aunque el uso de la razón a veces no esté de por medio en el ser humano, al querer defender esas comodidades y tratar de abstenerse o tratar de ir al cambio, el ser humano igual actúa para defender esta razón y la justicia, ¿no? Entonces la violencia es el último medio para defender la razón y la justicia. Muchas veces se han hecho manifestaciones pacíficas, mayoritariamente así lo son, porque la violencia, como lo dije ahorita, es la última razón, ¿no? Entonces sí que surgieron a raíz de esto muchas manifestaciones pacíficas, como mencioné antes. Tal es el caso de los movimientos LGBT, si no me equivoco muy bien, no soy muy conocedor del tema, yo no pertenezco a esa comunidad, pero sí que son temas de interés y son temas para analizar, ya que vivimos inmersos, ya que esa comunidad vive inmersa en la sociedad y no los podemos apartar finalmente, porque pues somos parte de un todo. Entonces,
Se ven manifestaciones de ese tipo, las manifestaciones por los derechos de la mujer, que de hecho ha entrado en vigor desde los últimos años, ha tenido más fuerza desde que, bueno, yo tengo 22 años de vida y pues esos 22 años de vida sí que han sido muy diferentes a comparación de otros años. Pero algo también que me gustaría mencionar es que en el siglo XX, precisamente durante los años 1900, podría iniciar 1920 hasta la actualidad, pero sobre todo me gustaría más enfocarme en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubieron muchas manifestaciones ideológicas por allá, el fascismo, el nazismo, la libertad de suprimir, vaya, la ideología de suprimir a las minorías, por así decirlo, como ellos llamaban, razas no, no dignas como los judíos, ¿no? Todo eso que pasó, el hombre, el ser humano no quiere tener razón, solamente quiere imponer sus opiniones, es como lo dicta Gasset, como él lo muestra, ¿no? No quiere dar razones y no quiere tener razón, no quiere dar razones, no quieren que le den razones, solo quiere opinar y actuar. Yo le agregaría actuar, porque finalmente es lo que pasa. El ser humano a veces es muy terco en sus decisiones, es muy terco en lo que hace, es muy terco con lo que habla. Entonces, en esa cuestión sí que hay mucho que analizar y para concluir, a manera de concluir, la persona, el ser humano, es una persona que está dispuesta a hacer un cambio, pero desde su interior debe de tener esa iniciativa. Si no tiene esa iniciativa, yo creo que habría mucho debate y se podría llegar hasta estos puntos de las manifestaciones, porque ya que si tú compartes un ideal con otra persona y así sucesivamente, se puede generar grupos de acción, se pueden generar grupos que finalmente tengan esta libre expresión, esta libertad de expresión para hacer estas manifestaciones, para compartir estas ideas y para que finalmente haya una confrontación entre los diferentes grupos. Y también principalmente lo hay con el Estado, que es el principal motor de la nación, vaya, es la nación en sí, y que ellos pues imponen las leyes, imponen las normas y ellos velan por el cambio del pueblo y por el bienestar. Se supone que así debería ser. Pero bueno, esto lo trataremos en otro podcast aquí en Cambiando Ideas. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Ya estamos muy contentos de llegar al 1,000,000 de suscriptores. Gracias por ustedes, por escuchar todos estos pensamientos. Si ustedes tienen un relato, algo que contar, alguna experiencia o algo que agregar, igual lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Ahí los vamos a estar leyendo muy contentos. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.